Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a que abramos nuestra copia de la Biblia en el libro de Nehemías. Vamos a leer en el capítulo 9 desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Nehemías capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y en esta oportunidad vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio expositivo del libro de Nehemías. La palabra del Señor dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grana de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, cuando nosotros observamos sermones escritos o predicados acerca de este texto, de este capítulo 9 de Nehemías, que es todavía aún más extenso, todavía aquí viene una oración que hace el pueblo, generalmente nosotros vamos a encontrar un título que dice el avivamiento, o relacionan todo lo que está pasando aquí con un avivamiento, ¿no? Entonces nosotros queremos un avivamiento. Nosotros deseamos que el Señor descienda de los cielos y mueva a los corazones de las personas a que se arrepientan de sus pecados y busquen al Señor. Pero, hermanos, yo estaba haciendo una meditación un poco más profunda acerca de lo que nosotros leemos aquí. Y por eso es que yo quisiera titular a esta meditación de hoy de esta manera: regeneración alargada y la conciencia del pecador. Regeneración alargada y la conciencia del pecador. Como yo les decía, yo he leído sermones acerca de esta porción de la Escritura, he escuchado también algunos, y el título es que se trata de un avivamiento. Y el versículo 1 de nuestro pasaje dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y este pasaje, hermanos, me hacía recordar que a mediados del siglo pasado ocurrió en la isla escocesa de Lewis un gran avivamiento, donde las personas fueron movidas por el Espíritu Santo a abandonar los bares, a abandonar los salones de bailes para buscar una iglesia. Cuando nosotros escuchamos el testimonio del pastor Duncan Campbell, un presbiteriano que llegó a esa isla después que comenzó todo este mover del Espíritu Santo, nosotros podemos asombrarnos de cómo es que Dios podía actuar de una manera sobrenatural. Y yo creo firmemente que el Señor actúa de una manera sobrenatural también ahora. Como les decía, el testimonio del pastor Duncan Campbell nos enseña que este avivamiento comenzó con las oraciones de dos mujeres, dos hermanas en la fe, que se llamaban Peggy y Christine Smith. Ellas estaban en sus 80 años. En las fotos que yo alcancé a ver acerca de cómo es que se había registrado este avivamiento, yo vi a dos mujeres muy viejas. Una de ellas ya estaba ciega y la otra sufría de artritis. Ellas tenían una carga en sus corazones porque los jóvenes no asistían a la iglesia y comenzaron a orar, hermanos, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana en sus casas. Estamos hablando de 6 horas de oración, donde estas mujeres pues pedían al Dios del cielo que haya un avivamiento. Y ciertamente que el Señor respondió. Lamentablemente, hermanos, todos esos testimonios están en inglés. Yo solamente llegué a
a subtitular una parte pequeña del testimonio del pastor Duncan Campbell. Pero es un testimonio muy hermoso, hermanos, donde en alguna oportunidad yo les he compartido de que ninguna de las personas que fueron salvadas habían retrocedido. Fueron miles de jóvenes que ellos abandonaron los bares, abandonaron, hermanos, los bailes. ¿Y saben para qué? Para buscar una iglesia. Y Duncan Campbell dijo en su testimonio que muchísimos jóvenes eran pues impulsados a esto. Inclusive cuando no había una iglesia cercana, los jóvenes se preguntaban, ¿dónde hay un cristiano por aquí? Y en el testimonio uno escucha de un policía que era cristiano, y los jóvenes se acercaban a ese policía con el propósito de escuchar de ese hombre, de ese cristiano, la palabra del Señor. ¿Para qué? Pues era para confesar sus pecados, para apartarse de sus pecados y buscar a Dios para la salvación de sus almas. Eso, hermanos, es el resumen de los muchos testimonios que yo he podido escuchar acerca de esta gran obra del Señor allá en esa isla. Confesar los pecados, apartarse del pecado y buscar a Dios para la salvación de sus almas. Y acá nosotros podemos ver una especie de orden. Hay un orden ahí, como es que nosotros podemos ver. Y es lo mismo que estamos encontrando aquí en el relato de Nehemías. Ese orden, o esas etapas, como yo lo voy a llamar después, es una secuencia. Se confiesa el pecado, se aparta de esos pecados y recién se busca al Señor para la salvación de sus almas, ¿no? Eso mismo, como yo les digo, vemos en nuestro texto de Nehemías. Los habitantes se reunieron de manera voluntaria en un solo lugar, que es lo que hemos leído en el versículo 1. Previamente ellos se separaron del pecado que les fue revelado por la palabra de Dios, eso lo vemos en el versículo 2. Confesaron sus pecados delante de la presencia de Dios, es lo que hemos leído en nuestro texto, y luego oraron a Dios pidiéndole su misericordia para ellos, que es lo que leemos en todo este capítulo en la oración que vamos a leerla el próximo domingo con la ayuda del Señor. Nehemías capítulo 9, versículo 1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y hermanos, yo como les decía, más allá de que nosotros podamos seguir los títulos que sugieren de que esto era un avivamiento, yo comenzaba preguntándome a mí mismo, ¿quién hizo esta convocatoria para que las almas sean quebrantadas? ¿Quién fue el que lo hizo? Y no encontramos, hermanos, en el contexto de este versículo, ni en el capítulo 8, en sus versículos finales, ni en este versículo, capítulo 9, que algún líder o algún sacerdote o un levita lo haya hecho, por lo que podemos entender de que esto fue pues un mover del Espíritu Santo, salvíficamente para unos, pero para otros no. Eso es lo que yo quisiera que nosotros prestemos atención en esta mañana. Todo ese pueblo de Israel se reunió movido por el Espíritu Santo. Escuche bien como yo le digo, movido por el Espíritu Santo, unos para salvación y otros no. Pero no debemos dejar de reconocer que la lectura de la palabra de Dios no vuelve vacía. Previamente hemos visto que hubo una lectura de la palabra del Señor, hecha por Esdras. Y estaban ahí los levitas y los sacerdotes ayudándole al pueblo a entender el sentido de la palabra que estaba predicando el escriba Esdras. Porque es importante, hermanos, que nosotros podamos hacer comprender el significado de los versículos bíblicos a aquellas personas que no conocen la palabra de Dios. Cuando nosotros le vamos a llamar, predicándoles el Evangelio, tienen que arrepentirse de sus pecados. Ellos tienen que saber por qué tienen que arrepentirse de sus pecados. Si ellos no saben por qué tienen que arrepentirse de sus pecados, es posible que ellos hagan un acto de arrepentimiento, pero no de una manera bíblica.
no con conocimiento, no de una manera salvífica, sino de una manera religiosa. Y así como la palabra de Dios no vuelve vacía, también la Escritura nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Lo mismo pasa hoy cuando la palabra de Dios es predicada de una manera sana, porque hay evangelios y evangelios. Hay el evangelio terapéutico, ¿no? El que busca tu bien aquí en esta tierra, busca arreglar tus relaciones familiares, tus problemas laborales, tus problemas de salud, tus problemas financieros. Ese es un evangelio falso, es un falso evangelio. Es un evangelio terapéutico, como yo les digo, y simplemente la persona ahí puede llegar a un estado de arrepentimiento, pero por las causas equivocadas, y por tal razón ese arrepentimiento no es un arrepentimiento bíblico. Por eso yo le digo, todo esto comienza, hermanos, cuando la palabra de Dios es predicada de una manera sana, como lo predicó el Señor Jesucristo, como predicaron los apóstoles, como predicó la iglesia primitiva, los puritanos y los reformadores. Cuando la palabra de Dios es predicada de una manera sana, en algunas personas produce salvación, mientras que en otras personas produce religiosidad de diferentes grados. Ustedes pueden preguntar, ¿es posible que un incrédulo religioso asista fielmente a una congregación para escuchar la palabra de Dios? La respuesta es sí, sí. Solamente podemos recordar a Demas, quien desamparó al apóstol Pablo por amor al mundo, luego de que él acompañara o inclusive hasta haya predicado él mismo la palabra de Dios, pero llegado un momento su religiosidad o su falsa conversión fue evidente. Y esto también se enseña en la regeneración alargada, que afirmaban los puritanos ingleses. Pero antes recordemos el siguiente versículo, 1 Timoteo 5:24, si es que usted va a abrir ahí su Biblia. Ahí dice la Escritura, hablando precisamente, hermanos, de cómo es que la palabra del Señor no solamente produce algunos creyentes genuinos, sino también a religiosos falsos. 1 Timoteo 5:24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Hermanos, este versículo lo hemos visto como muchas veces se ha cumplido entre nosotros. Algunos religiosos que se adhieren a la etiqueta de cristianos, que viven una vida semicristiana, asisten a las iglesias, diezman de sus dineros, se bautizan como Simón el Mago y terminan apostatando como Demas. Ellos son hombres que se han engañado a sí mismos, personas que viven en sus pecados respetables, y cuando un siervo de Dios descubre sus iniquidades, ellos se cambian de congregación sin que sus conciencias sean lastimadas. Yo quisiera, hermanos, que nosotros veamos esto que yo les estoy trayendo desde mi corazón, viendo en la Escritura este avivamiento supuesto de judíos reunidos para pedir al Señor. Pues es que yo le decía, en este supuesto avivamiento, o el avivamiento que muchos han titulado, habían creyentes verdaderos. Dios salvó a algunos, yo creo eso, pero muchos no fueron salvos, solamente se quedaron en esa religiosidad. Y lo mismo ocurre en las iglesias.
Hay pecados que son patentes antes de que se llegue a juicio, y cuando esos pecados son confrontados porque hacen evidente que hay algo mal en el alma de esa persona, no se someten a la disciplina eclesiástica y se retiran de la iglesia y buscan otra congregación que los pueda acoger para que sigan viviendo su vida religiosa sin ninguna conversión verdadera. Y se retiran, como yo les digo, sin que sus conciencias sean lastimadas. Para entender esto debemos estudiar la posición que enseñaron los puritanos acerca de lo que ellos llamaron la regeneración alargada. El puritano William Perkins señaló una serie de 10 etapas espirituales hasta la conversión del alma. Es interesante, hermanos, la literatura puritana en esta parte, y William Perkins lo enseñó, me parece, en la cadena dorada, The Golden Chain, creo que era el tratado. Sí, ahí era donde estaba enseñando, pero a su vez esa forma de enseñanza también ha sido recogida por pastores como Peter Masters, que en su libro Médicos de las Almas, él habla ahí también de la regeneración alargada. Yo no sé si es que tenemos una copia de ese libro acá, pero sería muy bueno, muy interesante para ustedes que puedan dar una leída a ese libro para que conozcan cómo es que los puritanos pensaban. No solamente los puritanos, sino la teología sistemática de Louis Berkhof también recoge esta forma, ¿no? Entonces, él señala, hermanos, una serie de 10 etapas espirituales hasta la conversión del alma. 10 etapas, donde las 5 primeras corresponden a sentimientos en personas que no alcanzan la salvación. Las 5 primeras etapas obran en la conciencia y en el alma de los incrédulos, pero ellos no llegan a la salvación. Se quedan ahí solamente, en la 5ª etapa. Nos siguen desde la 6ª hasta la 10. ¿Cuáles son las primeras 5 etapas? Y esto, hermanos, lo vemos en el contexto de este avivamiento aquí en Israel. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo que vivía bajo una teocracia, pero muchos no eran salvos. Yo diría que muchísimos no eran salvos. Entonces, William Perkins resume. Yo voy a leer las 5 primeras etapas. Primero, el ministerio de la palabra viene quizás junto con alguna cruz o crisis, la cual hace que la naturaleza terca del pecador se haga flexible a la voluntad de Dios. Hermanos, eso es tremendo. Eso es tremendo, ¿no? 2, Dios trae a la mente del pecador que piense acerca de la santa ley de Dios. Por eso es que cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos generalmente la ley, para mostrar su pecado al pecador. Y esa predicación de la ley muchas veces, hermanos, hace, como vimos en el punto 1, o en la etapa 1, que la naturaleza terca del pecador se haga flexible un momento hacia la voluntad de Dios, y Dios trae pues a la mente del pecador que piense acerca de la santa ley de Dios. La etapa 3 dice, Dios hace que el pecador vea y sienta sus propios pecados y que han ofendido a Dios. 4, Dios golpea el corazón del pecador con el temor del castigo y del infierno y lo hace ver la imposibilidad de su salvación por sus propios medios. 5. La mente del pecador se agita hasta una consideración seria de las promesas de salvación establecidas en el Evangelio. Ahí están las 5 primeras etapas. ¿Qué cosa es lo que nosotros vemos ahí? Vemos a una persona que está aterrada, quizás como en el avivamiento de Jonathan Edwards, cuando él predicaba pecadores en las manos de un Dios airado, y ellos se abrazaban de la columna y sentían miedo y lloraban y preguntaban qué era lo que ellos debían hacer. Hermanos, pero cuando usted
lee o estudia el avivamiento de Jonathan Edwards y comienza a ver todas esas emociones, Jonathan Edwards descubre que habían falsos convertidos, a pesar de las lágrimas, a pesar de la desesperación, a pesar del terror, a pesar del miedo, y es allí donde él escribe los afectos religiosos durante ese avivamiento, para que podamos hacer una distinción de una conversión verdadera y de una conversión falsa. Las 5 primeras etapas que los puritanos han incluido dentro de lo que se llama la regeneración alargada, que llega a un momento de lágrimas, de desesperación, cuando escucha la ley de Dios y que está condenado al infierno por haber pecado contra un Dios. Esas lágrimas, esa desesperación, no es señal de conversión. No es señal de conversión. Si usted observa, hasta este momento no se menciona la fe salvífica. Perkins sostiene que las primeras 5 etapas ocurren en las vidas de aquellos que no vienen a la salvación. Es tremendo, hermanos. Son personas que, wow, yo diría, no, está llorando mientras le predico todo esto, el Señor lo está salvando. Espérese, no lo está salvando. Son los 5 primeros pasos. Y hay muchas personas que han llegado a los 5 primeros pasos y se hacen miembros de las iglesias con los 5 primeros pasos, porque los vimos llorar, los vimos clamar, perdón, Señor, así como en el tiempo de Jonathan Edwards, o en el tiempo también de Duncan Campbell, cuando él decía de que para entrar a la iglesia estaba tan abarrotada de jóvenes, los jóvenes estaban prácticamente arrodillados y no había la manera de llegar al púlpito. Y él tenía que caminar como quien camina en un fango que le llega hasta la cintura, pidiendo permiso. Y cuando llega al púlpito se encuentra con una joven que estaba allí. No podía pararse en el púlpito a predicar, todo estaba lleno. Y esa joven le decía: pastor, hay misericordia para mí, hay misericordia para mi alma. Hasta ahí está el punto 5, o la etapa 5. No debemos decir, oh, se convirtió, mira, ya lloró, ya gimió, ya tiene miedo del castigo eterno, ya se convirtió. No, hermanos, no. Perkins dice de que es hasta estas primeras 5 etapas que la persona se aflige pero no viene a la salvación. Llegaron Félix, Agripa, la semilla entre las piedras y la semilla entre los espinos. Hechos 24-25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Miren, ahí está la reacción. Ahí está la 5ª etapa. Se espantó. Pablo le estaba predicando la ley y el evangelio. O le estaba predicando la ley, la justicia propia, el dominio propio, la justicia y el dominio propio. Y se espantó. Se espantó. Y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Nunca lo llamó. Hechos 26, 27 y 28. Ahora Pablo está delante de Agripa y le predica y le dice: ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco, en la 5ª etapa. Ahí está el temor, la ansiedad, la angustia. Pero por poco, todavía no pasaste a las 6, a las 7, o sea, te quedaste en la 5ª. Por poco me convences a que yo me vuelva cristiano. Mateo 13, versículos 20 al 22 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿No? Ahí quizás podemos recordarnos
de ese joven escriba, que creo que era, en Marcos está este relato, que va corriendo donde el Señor Jesucristo se arrodilla de él y le dice: Maestro, Maestro, dime qué he de hacer para heredar la vida eterna. ¡Wow! No, es la quinta etapa, ya está desesperado. Quiere saber cómo es que puede alcanzar la salvación de su alma, ¿no? Y algunos le dicen: ven, vamos a hacer la oración del pecador. Y le hacen hacer la oración del pecador a alguien que está en la etapa 5. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, todos estos relatos nos enseñan la realidad triste del ser humano, quien sin la gracia de Dios jamás podrá alcanzar salvación para su alma. Algunos llegarán a confundir la agitación de la mente, la preocupación, el insomnio, no puedo dormir por todo lo que yo he escuchado, con convicción de pecado por parte del Espíritu Santo. Hay una diferencia ahí, hermanos, entre lo que es la convicción de pecado y lo que es la agitación de la mente o la agitación de la conciencia. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer eso para poder saber si es que nuestros hijos son verdaderamente salvos en primer lugar. Porque nosotros les predicamos el Evangelio a nuestros hijos y ellos van a responder en algún momento, posiblemente hasta la etapa 5, y es preciso que nosotros podamos ver también en ellos la obra de Dios que los lleva en la etapa 6 hasta la etapa 10. Entonces no hay que confundir eso. Algunos pensamos que ser cristiano significa aborrecer el pecado sin la necesidad de abandonarlo. Algunas veces las personas dicen: sí, a mí no me gusta esas cosas, son malas, pero estás ahí abrazándolo. Estás abrazándolo. Después de todo, vemos que la religión cristiana pues se ha convertido en una religión del corazón. Porque precisamente se le invita a los incrédulos, se les anima a que recibe a Cristo en tu corazón. Y es la religión del corazón, porque sus vidas enseñan de que no están con Cristo, que Cristo no está en su corazón. Los tales afirman que lo hicieron a pesar que sus acciones son malas, y ellos por lo general terminan trayendo vergüenza para el Evangelio. Vergüenza. Hermanos, remordimiento de conciencia por el pecado no es lo mismo que convicción de pecado. La primera es una obra natural, mientras que la segunda es una obra sobrenatural. La primera la han experimentado casi todos los hombres del mundo, la segunda la han experimentado los redimidos del Señor. Los religiosos inconversos tiemblan ante la palabra de Dios, tiemblan, pero no quieren arrepentirse de sus pecados. Ellos creen que se puede entrar al cielo abrazado de sus concupiscencias y de sus iniquidades. Como Félix, tiemblan ante el peligro eterno de sus almas, pero postergan su arrepentimiento tantas veces hasta que llegan a volverse indiferentes. Se vuelven indiferentes. La Biblia le llama una conciencia cauterizada. Tantas veces escuchó la amonestación de Dios, escuchó la amenaza de Dios, persistió en su pecado mientras escuchaba o leía la Biblia, hasta que llega un momento en que su conciencia está insensible completamente, insensible a la predicación del Evangelio, hasta que es demasiado tarde. Por eso, hermanos, nosotros tenemos una tarea, y es persuadir a las personas.
Cuando leemos cómo es que Pablo predicaba el Evangelio a los gentiles, él persuadía, él predicaba el Evangelio, él debatía con ellos, con los argumentos de la Escritura, porque él quería estar seguro de que Dios iba a habitar en el corazón de ellos. Hoy día esa seguridad de parte del predicador pues prácticamente ya no existe, ya no existe. Los hombres como Félix llegan a un estado interno en que ellos ya no pecan contra Dios. Mira cómo lo voy a decir. Ellos ya no pecan contra Dios solamente, sino que se acostumbran a pecar contra su propia conciencia. Hermanos, ¿usted se puede imaginar una persona así? Es algo increíble. Muchas veces cuando usted se encuentra con alguien que tiene una conciencia cauterizada, pero está en una iglesia congregando, está haciéndose miembro y tiene la conciencia cauterizada, o como cuando habíamos visto el texto, cuando se revela inmediatamente un pecado y alguien quiere tratar de confrontar el pecado con, como dice la Escritura en Efesios 6, ¿no? Cuando ellos caen, es tratar de restaurarlo, porque dice la Escritura, no vaya a ser que tú también seas tentado. Restáuralo con mansedumbre, mirándote a ti, que tú también puedes caer. Pero hermanos, cuando alguien trata así de restaurarlos, es más fácil, creo, que agarrar un calamar, que agarrarlos a ellos con la Escritura, con el amor de Dios. Se zafan, buscan excusas. Y a las finales, como yo les decía, no quieren someterse a ninguna disciplina y se van y buscan una iglesia por allá y siguen engañando y siguen engatusando y siguen haciéndole creer a los fieles de que han sido convertidos. Y hay hermanos de la iglesia que aún viendo el pecado en ellos, no quiera llamarlos a disciplina por el temor de perder un miembro o perder 10 soles en la lata cada semana. Es terrible, hermanos, esa situación en que no solamente se peca contra Dios, sino contra la conciencia que acusa y te dice, esto que estás mirando está mal, esto que estás diciendo está mal, y tú la callas y la callas y la callas hasta el momento en que no la puedes matar, pero la dejas en estado de coma, insensible, sin reacción. Yo nunca, hermanos, he leído en la Biblia ni en la historia de la iglesia que un pecador en ese estado espiritual alguna vez haya buscado misericordia. Se van de las iglesias a buscar otras iglesias, pero no buscan misericordia. No quieren arrepentirse de sus pecados. Por alguna razón, no quieren hacerlo. Entendemos cuando vemos qué cosa es lo que nos enseñan las Escrituras acerca de la depravación total del hombre, lo entendemos, pero al mismo tiempo es inconcebible esa reacción. Un sitio web cristiano, haciendo la diferencia entre el remordimiento de conciencia, escribe lo siguiente, y comienzo la cita. La convicción de pecado no es una sensación de temor o un presentimiento del castigo divino. Estos sentimientos también se experimentan comúnmente en los corazones y las mentes de los pecadores. Pero nuevamente, la verdadera convicción de pecado es algo diferente. En tercer lugar, la convicción de pecado no es simplemente conocimiento del bien y del mal. No es un consentimiento a las enseñanzas de las Escrituras sobre el pecado. Muchas personas leen la Biblia y son plenamente conscientes de que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Tal vez sepan que ninguna persona inmoral, impura o codiciosa tiene herencia alguna en el reino de Cristo y de Dios. Incluso pueden estar de acuerdo en que los impíos serán trasladados al infierno y todas las naciones que se olvidan de Dios, Salmo 9:17. Sin embargo, a pesar de todo su conocimiento, continúan viviendo en pecado. Entienden las consecuencias, pero están lejos de ser convencidos de sus pecados.
La verdad es que si no experimentamos nada más que un remordimiento de conciencia, ansiedad ante la idea del juicio, una conciencia académica del infierno, entonces nunca habremos conocido verdaderamente la convicción de pecado. Fin de la cita. Por eso es que alguno de ustedes de repente me ha escuchado preguntarle: cuéntame tu testimonio de conversión. Yo pregunto, no sé, yo creo que acá les he preguntado a algunos: cuéntame tu testimonio de conversión. Y el creyente tiene que tener un testimonio de conversión. La conversión es el punto que marca el antes y el después. Y generalmente va acompañada de una crisis, como hemos visto hasta el punto 5. Una crisis, dolor, lágrimas, como hemos visto hasta el punto 5, pero de ahí viene más todavía. El testimonio de conversión son esas 10 etapas. El remordimiento de la conciencia se pasa con el transcurrir del tiempo. Y eso, hermanos, lo hemos experimentado cuando estábamos en el mundo. O yo lo he experimentado muchas veces cuando estaba en el mundo. Cuando me portaba mal, cuando estaba ebrio. Y después yo decía: wow, qué vergüenza, no quiero salir a la calle. No quiero que me vean después de cómo me he portado tan mal la noche anterior. No quiero que me vean. Y no salía en todo el domingo, ni a comprar el pan. Pero después se me pasaba y volvía otra vez a hacer lo mismo. Se pasa. Eso se pasa. Ese remordimiento que te acusa y te dice: qué vergüenza tu conducta. Qué vergüenza tu manera de pensar. Es natural. Porque para eso nos ha dado Dios la conciencia. Es uno quizás de los pasos, de las etapas. Pero eso no es conversión. Eso es lo que yo quería decirles. Sentirse así no es estar convertido. No lo es. El remordimiento de la conciencia se pasa con el tiempo, con el transcurrir del tiempo. La convicción de pecado conduce al arrepentimiento. Ahí está la diferencia. Cuando Dios está obrando en ti, no te deja solamente en lágrimas hasta la etapa 5. Te lleva a Dios hasta la etapa 10, hasta que te arrepientes y abandonas eso que has estado haciendo, esa vida que tú tenías. De allí que el puritano William Perkins nos habla de las otras 5 etapas, las cuales son experimentadas solamente por los escogidos de Dios. Ya vimos que Félix, Agripa, la semilla entre los pedregales, ellos experimentaron todo eso hasta la etapa 5. De ahí regresan a su vida normal, separada de Dios, o posiblemente se hagan miembros de alguna iglesia, pero no son convertidos. Las siguientes 5 etapas, desde la 6 hasta la 10, son las siguientes. 6. Dios enciende una semilla o chispa de fe. Ahí ya comienza, mire. O chispa de fe, o una voluntad, o un deseo de creer, y también le da la gracia de luchar contra la duda y la desesperación. 7. Ahora toma lugar un conflicto. Eso, hermanos, es la crisis que yo les hablo en la conversión de una persona. Yo siempre he sabido de que eso es una crisis. Por eso es que Perkins lo dice: ahora toma lugar un conflicto. Hay un conflicto en el corazón, en la mente, en todo el ser. Hay un conflicto en el cual, a medida de la fe lucha contra la duda, la desesperación y la desconfianza. En esta batalla, la persona clama a Dios por perdón con fervor, de manera continua y sincera, y este deseo prevalece. O sea, cuando alguien
por efecto de la gracia de Dios, está en ese conflicto en su corazón y comienza a tener dudas. Sabe que él ha pecado contra Dios mucho, de una manera muy horrible, pero entiende también que Dios es un Dios santo. Y hay un conflicto y dice, ¿me aceptará este Dios? ¿Me aceptará? Yo he pecado demasiado, ¿me aceptará este Dios? Pues Dios te ayuda y superas todo eso. Y llegas a la convicción que Dios sí te va a aceptar. Sí te va a recibir. Dios calma y asienta la conciencia para sentirse más seguro de la salvación, y el alma descansa en la promesa de vida. 9. La persona se arrepiente verdaderamente con dolor por haber ofendido a un Dios tan misericordioso y amoroso, y rinde todo su ser, su vida, su amor y su conducta a Él. La última etapa. La persona manifiesta una nueva obediencia, en la cual él conscientemente obedece el mandamiento de Dios y anda en una vida nueva. ¿Usted se da cuenta, hermanos, cómo es que es la salvación de una persona? Cómo tiene que pasar necesariamente por una crisis, y esa crisis no hace que él retroceda. Dios como que lo llevase con su mano, lo lleva en cada etapa hasta el final, hasta que se arrepiente y tiene una vida nueva. Una vida nueva. No, Cristo vive en mi corazón, ahora sí, paz y amor. No. Es una vida nueva, es una vida santa. Perkins dice que en el caso del escogido, las primeras 5 etapas humillan al electo, lo humillan y preparan el camino para la regeneración. Esto, hermanos, es la regeneración alargada. Nehemías 9:2. Ahora vamos a ver Nehemías 9:2. Dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Entonces ahora nosotros, hermanos, tenemos el conocimiento de cómo es que Dios salva a un pecador, entendemos cómo es la crisis que primero actúa en un pecador y cómo Dios, por su gracia salvífica, completa esas otras 5 etapas. Entonces, con eso en nuestros corazones podemos ver de que el pecado del pueblo, de ese pueblo de Israel, de los ancianos y de los sacerdotes, fue primero la ignorancia de la ley. Ellos pecaban porque ignoraban la ley. Y eso resultó en la ruptura del pacto de Israel y Judá con Dios. Dado que solo los israelitas tenían el pacto revelado de Dios en la ley, solo los israelitas y no los extranjeros entre ellos eran responsables ante Dios de guardarlos, de guardar la ley. Solo ellos, estos israelitas, cargaban con la responsabilidad de su pecado. No podían echarle la culpa a la sociedad pagana que les rodeaba, no podían echarle la culpa al gobierno civil pagano que les rodeaba. Ellos eran culpables. Así es como se ve la persona cuando se acerca al Señor. ¿Por qué robaste? No, es que no me da propina. No encuentro trabajo. No. Robaste porque eres ladrón. ¿Por qué bebes de esa manera? No, es que mi esposa no me ama. No, tú bebes de esa manera porque eres borracho. Siempre el hombre en pecado busca culpar a alguien, ¿no? Como cuando el Señor le preguntó a Adán, Adán, ¿qué hiciste? Es que la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Cuando la gracia de Dios llega, hermanos, uno reconoce su pecado. Yo lo hice, Señor. Solamente yo he pecado contra ti. El Señor había dado a su pueblo una orden directa para cuando ellos entren a la tierra prometida en el Antiguo Testamento, que se mantuvieran separados del pueblo de Canaán y que hicieran guerra a ese pueblo pagano y que destruyan sus altares de aquellos dioses falsos. Esa era la orden del Señor. Cuando nosotros vemos
el Antiguo Testamento. El Señor les dice, ustedes van a entrar a la tierra prometida, se van a separar de ese pueblo, van a derribar sus altares y van a destruir sus dioses. ¿Y qué hicieron ellos? Se casaron con esas mujeres y adoraron esos dioses falsos. Y ellos sabían que habían pecado contra Dios. Sus conciencias estaban inquietas porque habían experimentado el castigo divino por la desobediencia. Nosotros no vivimos en una teocracia. Cuando nosotros como iglesia desobedecemos la palabra de Dios, no somos exiliados al desierto de Piura. No, ellos sí. La condición de que ellos pudiesen vivir en la tierra prometida era que obedeciesen la ley de Dios. Ellos desobedecían, eran exiliados. Entonces ellos habían pues experimentado el castigo divino de esa desobediencia y ahora, después de separarse de las mujeres con las que habían pecado, hacen confesión de pecado. Miren, el texto dice eso, ellos se habían casado con mujeres que no debían haber tomado, que Dios les había prohibido. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lo mismo le dijo el Señor a ese pueblo en el Antiguo Testamento. Pero ellos quebrantaron el mandamiento y tomaron para sí mujeres cananitas y tuvieron hijos. Y cuando usted lee el libro de Esdras, ahí va a poder ver con mayor detalle cómo es que fue ese divorcio. Ellos se separaron de sus familias, abandonaron ese pecado. Es lo que yo les digo. Abandonaron ese pecado. Y recién ahí ellos hacen confesión de pecado. Después, ellos no están abrazadas de las mujeres cananitas y le piden al Señor, Señor, perdóname, ya estoy con ella aquí. ¿Cómo va a ser posible? Tú eres un Dios de amor. Permite que yo abrace a ella. Y muchos creen que también pueden abrazar su pecado. Señor, pero entiéndeme, a mí me gusta la cerveza. Déjame entrar al cielo con la cerveza. Señor, a mí me gusta mirar películas que no debo de mirar. Por favor, déjame entrar al cielo con eso. Tú eres un Dios comprensivo y misericordioso. No, hermanos, primero tiene que haber una separación del pecado. Separarse. Hermano, y usted se puede imaginar, ellos vivieron muchos años con esas mujeres. Tuvieron hijos con esas mujeres. Y usted sabe que el matrimonio es una relación íntima, hermanos, donde la convivencia misma hace que uno tenga amor por la esposa y por los hijos. Y de repente tienes que separarte de una mujer a quien tú has llegado a amar, porque tienes que amar más a Dios. Recordemos pues las dos últimas etapas. La 9, la persona se arrepiente verdaderamente con dolor por haber ofendido a un Dios tan misericordioso y amoroso y rinde todo su ser, su vida, su amor y su conducta. La etapa 10, la persona manifiesta una nueva obediencia en la cual conscientemente obedece el mandamiento de Dios y anda en novedad de vida. Por eso, hermanos, una confesión de pecado. Ahora yo quiero que lo veamos. Una confesión de pecado no es lo mismo que una convicción de pecado. No es lo mismo. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Ya hemos visto que los pecadores escuchan las amenazas de Dios con mucha frecuencia. Ellos han escuchado que todo pecado merece la ira y la maldición de Dios, que es una cosa abominable, que el Señor aborrece, que es una gran maldad, una enfermedad repugnante, un crimen que merece el infierno. Sin embargo, regresan a sus casas como llegaron, como el fariseo que oraba puesto de pie. A ellos los vemos inconmovibles, inconmovibles. Es sorprendente, hermanos, la dureza del corazón. ¿Cómo es que con la escritura abierta le decimos, este grupo de personas no heredarán el reino de los cielos? Y están ahí duros, no quieren. Arrepiéntete, por favor, ¿por qué escoges la muerte si Dios te ofrece la vida? No quieren abandonar su pecado.
¿Por qué? Porque ya tienen una conciencia cauterizada posiblemente. Tantas veces han escuchado lo mismo. Pero recuerda, la paga del pecado es muerte. Eso ya lo sé. Recuerda que ningún incrédulo puede heredar el reino de los cielos. Eso ya lo sé. Arrepiéntete entonces. No quiero morir con mi pecado. Y es tremendo cómo una persona llega a un estado inconmovible. Hasta llega el tiempo en que esa persona dice, ¿sabes qué? Mira, ya no quiero que me hables del Evangelio. Si vas a venir a mi casa a visitarme, ya no me hables del Evangelio. Si quieres venir a visitarme, tú escoge. Es tremendo, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios convence de pecado, toma la conciencia, esa conciencia la toma para iluminarla, avivarla y fortalecerla con la luz y el poder de la verdad divina. Eso es algo que un ser humano no puede hacer. Es solamente una obra de Dios. Por eso yo no sé, tanto hablan de libre albedrío y estas cosas. Cuando analizamos, hermanos, lo que es la convicción de pecado, llegamos al punto pues en que si Dios no hace la obra, no hay nada que hacer. Pero por otra parte leemos que el Señor dice, al que a mí viene no le echo fuera. Un misterio. La verdad de Dios es el medio por el cual se produce el cambio, que no es físico, es moral. De tal manera que una vez iluminada la conciencia, ella debe actuar de una manera santa, de una manera limpia. Luego viene la ley de Dios a esa conciencia iluminada y avivada, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Así dice la Biblia. Y el Espíritu conduce esta ley al corazón y al entendimiento del pecador, y así el hombre es convencido de que la ley es justa, santa y buena. Es entonces cuando el pecador clama, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando el pecador tiene una conciencia iluminada, ve el pecado como algo vil, como algo horrible, como algo despreciable, y esto da paso al temor y a la vergüenza santa. Al temor y a la vergüenza santa. Finalmente, hermanos, la conciencia despierta por el Señor, que nos abre los ojos para sentir temor y vergüenza, luego conduce al pecador a dos cosas. Primero, a pedir perdón por sus pecados, y segundo, a pedir a Dios la purificación del alma. No solamente el creyente, cuando alcanza ese estado de gracia, le dice, Señor, perdona mis pecados, sino le dice, límpiame y ayúdame a obedecerte. Ayúdame a caminar en tus caminos. Ayuda a que tenga yo una vida que a ti te agrade, Señor. Ayúdame a ser la luz del mundo. Ayúdame a ser la sal de la tierra, Señor. Por favor, perdóname y ayúdame. Límpiame con hisopo, así como decía David en el Salmo 51. Hermanos, este es el poder del Espíritu Santo en la conversión de un pecador. Habrá habido algunos judíos que fueron el objeto de la misericordia de Dios y se arrepintieron de todo corazón a Dios en estos dos versículos que hemos visto en Nehemías. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero no es el momento de mirarlos a ellos, sino mirarnos a nosotros, mirarnos cada uno de nosotros. Mirar nuestras conciencias, mirar nuestra propia vergüenza, mirar el temor de Dios por los pecados nuestros y preguntarnos honestamente, ¿ha hecho el Espíritu Santo esa obra en mí? ¿He pasado por esa crisis? ¿Siento que el Señor me ha conducido todo ese camino de 10 etapas o solamente me he quedado hasta la etapa 5?
Lucas, capítulo 19, versículos 9 y 10, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Por eso es que este mensaje es para examinarnos. Porque como dice este versículo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo está tu vida? ¿Reconoces tú estas etapas en tu vida? No sé cuántas veces te he invitado a que abandones tus pecados. Y todas esas veces hasta el día de hoy has dicho no, no, no. Posiblemente has llorado en algún momento cuando te has visto así, lleno de toda esa inmundicia, y te preguntas: ¿por qué soy así? ¿Por qué siempre vuelvo y regreso al pecado? ¿Cuántas veces se te ha pedido en el nombre de Jesucristo que te arrepientas de tu pecado y de tu maldad? Pues hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy el Señor Jesucristo te llama a que te arrepientas y te recuerda de que el